Oda a Satán. La pista de sonidos atroces corre. Quiero que se detenga, pero no puedo dejar de escucharla. Existen fuerzas infernales que se han ocultado por doquier, en libros, oraciones, lugares, números, y a pesar de que me lo advirtieron, quise poner a prueba mi valentía, abriendo una de las entradas hacia el infierno. Para mí, la llave vino en forma de una pista musical, aunque de musical tenía muy poco. Mi camino hacia la llave infernal inició justo en la noche en que mi tía abuela Consuelo falleció. No era tan querida por la familia, sino, más bien, temida. Los doctores y psiquiatras decían que sufría de una demencia aguda. Aunque, en mi opinión, parecía más que estaba poseída. Muchas personas de la tercera edad concluyen su ciclo de vida en sus hogares, en hospitales o en un lugar cálido. En cambio, mi tía Consuelo vio pasar sus últimos segundos dentro de un manicomio. Estaba realmente loca. Más ahora, entiendo una gran parte de ese tormento que sufría. Mis demás tíos y abuelos cuentan que, a partir del año 1968, ella no volvió a ser la misma, pues, mi abuelita Guadalupe afirmaba que su descenso a la locura había comenzado con una enfermiza obsesión hacia los números 3, 6 y 9. Su obsesión creció tanto que ella misma se hizo heridas por todo el cuerpo, marcándose el número 9 y la hora a las 3:33 a base de cortadas y quemaduras. El día en que mi tía Consuelo cayó en el manicomio, llevaba ambas manos manchadas de sangre. Y sin ninguna justificación que fuese lo suficientemente válida, ésta hirió a su vecino de enfrente, apuñalándolo 9 veces. El hombre no sobrevivió al ataque, y por culpa de la maldita demencia de mi tía, sus hijos se quedaron sin un padre. Cuando trataron de interrogarla por su reciente ataque, ella no dijo nada. Lo único que hizo fue repetir una y otra vez la frase, 9, tenían que ser 9. Por lo que, desde aquel ataque bizarro, a mi tía no se le volvió a ver caminando libre por las calles. La relación con mi tía Consuelo siempre fue complicada, pues, era como tratar de relacionarse con alguien que se encontraba fuera de este mundo. Nunca pude entablar con esta una conversación normal, ni tampoco verla fuera de las instalaciones del psiquiátrico. Ahora, ella está muerta. La noche en que falleció, a pocas horas de que la encontraran inmóvil en su habitación, nos reunimos en la casa de mi abuelita Guadalupe para el velorio. Y desde que el cuerpo de mi tía Consuelo entró por la puerta, se comenzó a sentir un ambiente desagradable por los rincones. La casa se llenó de un frío anormal, y todos nos percatamos de que algunas sombras extrañas se aparecían cada tanto. Era una actividad paranormal bastante fuerte. El velorio más inquietante en el que he tenido la desgracia de estar. En medio de las conversaciones que tenían los más viejos de la casa, le presté demasiada atención a algo que murmuraban. No era un tema que fuese de mi incumbencia, pero me parecía extraño que se pusieran a hablar en voz baja. Entre esos susurros, escuché que mi abuela Guadalupe les preguntó a sus hermanos, ¿deberíamos enterrarla con el vinilo blanco? Al captar mi atención, me acerqué más a ellos, sin que se dieran cuenta. Escuché a mi abuela decir que el álbum blanco se encontraba en la cochera, debajo de las cajas de ropa vieja. Y tan pronto como oí esto, supe que el tema en cuestión se trataba de algo turbio y negativo. De lo contrario, ¿por qué debía de mantenerse en secreto? Y por mucho que intenté, no pude dejar de pensar en el tema. Pues algo en mí me hacía querer ir a la cochera y averiguar por qué el vinil mencionado era tan importante, al menos como para querer enterrar a mi tía con él. Recuerdo a la familia reunida en la sala y el comedor, algunos llorando y otros aceptando que Consuelo por fin estaba descansando. Al acercarme al ataúd abierto de mi tía, toqué una de sus manos y encontré un número 9, marcado en su muñeca derecha. Lucía como si éste se lo hubiese tallado con algo sumamente filoso. Había una realidad que se ocultaba en todo aquello, de eso estaba segura.
Los más viejos de la familia guardaban un secreto en relación a la tía Consuelo. A nosotros nos contaban sobre su demencia y el sufrimiento, pero omitían la parte del factor desencadenante. Así que, impulsada por una curiosidad enfermiza y deshonesta, fui a solas hasta la cochera y me apresuré a buscar un vinil del lugar mencionado por mi abuela. En forma desesperada, quería saber qué vinil era tan singular, como para que la quisieran enterrar con este en su ataúd. Y buscando entre las cosas, encontré un álbum de The Beatles. La portada era completamente blanca, y no decía nada más que el nombre de la banda. Me pareció un objeto absurdo, y también creí que el misterio alrededor de este lo era. En el segundo en que me dispuse a devolverlo a su lugar, escuché la respiración de otra persona cerca de mi cuello. Por lo que, volteé con sobresalto. No había nadie más alrededor. Y petrificada por la sensación de escalofríos, sujeté el álbum blanco con fuerza. De pronto, me pareció ver a mi tía Consuelo en el reflejo de un espejo cercano. Pero, tras parpadear, noté que estaba sola. No sé exactamente en qué rayos estaba pensando en aquel instante, pero salí de ahí con el vinilo entre manos y me apresuré a esconderlo en una mochila que llevaba. No solo le estaba robando a mi familia, sino que también a una muerta. A 2 horas de haber hurtado lo que no era mío, noté a mi abuela demasiado angustiada. Y sin llamar la atención, les pidió a sus hermanos que la acompañaran a su cuarto. Y al preguntarle si sucedía algo, ella me dijo que no, mas en sus ojos pude ver la preocupación que tenía por la pérdida de aquel álbum blanco. Todos los viejos de la casa se pusieron a buscar por los rincones, a modo discreto, para no llamar la atención. Parecía cruel de mi parte el verlos tan angustiados por la reciente pérdida, siendo yo la culpable. Sin importar lo estresados que se les veía, estaba decidida a llevarme el vinilo de la tía Consuelo a casa. Pensé que, si mis mayores guardaban secretos, entonces era mi deber descubrirlos para entender sobre el pasado de mi tía y su demencia. El entierro se retrasó algunas horas. Pero, al darse por vencidos con la búsqueda del vinilo, procedimos a llevarla hasta el panteón. Camino al panteón, 9 perros de color negro se nos fueron presentando. Y por alguna razón, ya estaba empezando a contar de forma obsesiva aquello que me rodeaba. La presencia de los 9 perros me llenó de inquietud, pues, en distintas culturas, se les considera a los perros negros como una representación del demonio. Al día siguiente del entierro, apenas llegué a casa, junto a mis padres y mi hermano Carlos, me encerré en mi cuarto y saqué el álbum blanco de mi mochila. Un objeto que parecía tan irrelevante y a la vez sabía que era todo lo contrario. Por fin, en un lugar en que sabía que no iba a ser vista por nadie, abrí la tapa. Y de manera sorpresiva, unas hojas de papel cayeron desde el interior de esta hacia mis pies. Entre la intriga y el morbo, me senté en el piso y procedí a desdoblar las hojas para ver de qué se trataba. Parecía una especie de nota. La fecha marcada en la parte superior decía, diciembre de 1968. La letra no me resultó conocida, así que supuse que era la de mi tía. La nota decía, ahora lo sé todo. El infierno vive en cada parte. Existen puertas y también llaves, y The Beatles nos han dado una de ellas. A nosotros los más curiosos nos han condenado. No pongas Revolución 9 en punto de las 3:33 de la madrugada. Revolución 9 es una oda a Satán. Revolución 9 lo llama, lo atrae, y le da la bienvenida a tu realidad. Es diciembre de 1968. Todo el álbum blanco parece estar bien, pero recién hice una prueba que se ha salido de control. Dicen que la hora del demonio es a las 3:33. Porque a las 3 murió Jesucristo en la cruz, a los 33 años. Satán se regocijó. Y en suma, el número 9 se alzó.
Entre el grupo de amigos que tengo y que son fanáticos de los Beatles, se corrió el rumor de que Revolución 9 contiene mensajes satánicos y subliminales si es que se la escucha al revés. Si el hecho de ya oírla en su versión original resulta una experiencia estresante e incómoda, el escucharla al revés lo es más. En un día normal, y sin ninguna hora en específico, me di a la tarea de averiguar cuáles eran esos mensajes. Con impresión, descubrí que una voz femenina repetía la frase: Satán, mírame, por favor. Vamos, Satán, ahora, Satán es grandioso. Y mientras que algunos afirman que se trata de una coincidencia, otros dicen que más bien es una clase de tributo a las fuerzas demoníacas. Pero, ¿por qué esconderlo en un disco? ¿Y por qué tenían que ser The Beatles? Hace una semana, encontré un artículo en el periódico, el cual decía que un hombre se había vuelto completamente loco, luego de haber escuchado Revolución 9 al derecho y al revés, en punto de las 3:33 de la madrugada. Bueno, debo admitir que hoy es la tarde en que más me arrepiento de haber leído aquello. Mi curiosidad me superó esta ocasión. Pensando que se trataba de un mito popular, escuché la pista desde este vinilo, al derecho y al revés, a la hora que corresponde al demonio. Las cosas que vi y sentí, no puedo ponerlas en palabras. Pero, ahora siento como si mi cuerpo fuera poseído por algo perverso. Siento que estoy siendo perseguida por el demonio, pues, no solo llamé a su puerta, sino que la abrí sin su permiso, utilizando una de sus llaves. Ahora siento que está detrás mío, observándome. Si encuentran esta nota, por favor ayúdenme. Recién terminé de leer aquella advertencia, me vi paralizada por un terror que nunca había experimentado. Tal sentimiento me superaba, e incluso me impedía respirar con normalidad. En mis 20 años de vida, jamás llegué a escuchar la pista mencionada por mi tía, y ahora era algo que no deseaba hacer. Si esa pista descrita era tan escalofriante y problemática como lo describió mi tía, era mejor no saberlo. Al momento en que regresé la nota a donde pertenecía, de nuevo sentí que alguien respiró cerca de mi cuello. Salí corriendo de la habitación y bajé hasta donde estaban mis padres, teniendo la fuerte sensación de ser observada. En días posteriores, busqué en internet sobre el mito de poner la canción al revés y descubrí que todo era cierto. Había algo dentro de esa pista que, al llevarla a una fusión con la hora del demonio, te hacía conocer el infierno en vida. Y sin saber qué hacer con el vinilo de mi tía Consuelo, tomé la tonta decisión de dejarlo escondido debajo de mi cama, en donde, pensaba, nadie más lo encontraría. Desde que lo guardé allí, comencé a soñar con una pista de sonidos desagradables. No había escuchado antes la ya mencionada Revolución 9 y, sin embargo, parecía que ésta se aparecía dentro de mi mente y de mis pensamientos. Por lo general, cuando despertaba, me sentía acorralada por el terror y recordaba haber escuchado disturbios durante la noche. ¿Acaso me estaba volviendo demente como mi tía? Las noches continuaron pasando, no se había cumplido ni un mes de la partida de Consuelo. De pronto, lo que inició como sueños con sonidos extraños, se convirtió en pesadillas constantes, pues en estas, escuchaba una y otra vez el pronunciar del número 9. Mientras tanto, era testigo de guerras. Veía ataques despiadados, veía atentados, veía a la hambruna, las plagas, y todo evolucionaba hasta el punto en que sentía que me estaba adentrando al infierno, o quizás era el infierno el que se adentraba a mí. Y en efecto, Satán contaba con su propia oda. Al cumplir un mes del fallecimiento de mi tía, me volví a adentrar a otra pesadilla. La pista corría al revés, y la voz femenina anunciaba: Satán, mírame. Ven a Satán ahora. Todo era oscuro, como si estuviera en mi habitación. Y de un segundo a otro, entre ruidos de bombas y protestas, sentí un par de manos heladas sobre mis hombros. Eran las manos de alguien muerto. Sentía una presencia demoníaca alrededor, tan real,
que comencé a dudar el hecho de que me encontrara dentro de un sueño. Entrando de golpe en la desagradable experiencia, vi a mi hermano entrar a la habitación, mientras que gritaba con desesperación: «Detén eso, quítalo ahora». Al verlo de pie frente a mí, reaccioné al instante sobre lo que en verdad estaba ocurriendo. La pista de Revolución 9 en verdad estaba sonando en la habitación. Y sin darme cuenta, en un estado de sonambulismo, yo misma me encargué de ponerla al derecho y luego al revés, justo como decía la advertencia de la tía Consuelo. En un estado más lúcido, miré hacia el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. Detrás de la puerta se empezaron a escuchar insistentes rasguños. ¿Tú también escuchas eso?, le pregunté a mi hermano. Este me respondió con un sí. Mis padres vinieron al cuarto para encontrar el motivo a los rasguños que se escuchaban en la puerta. Los noté molestos. Ambos me preguntaron qué diablos había estado haciendo. Y al ver que no comprendía, me explicaron que ya llevaba cerca de 4 noches poniendo esos espantosos sonidos a la misma hora. Pero tomaron la decisión de subir para ponerme un alto. Y en lo personal, no recordaba nada en cuanto a mis acciones. Pues definitivamente, ya estaba actuando del mismo modo en que lo hacía mi tía. La pregunta que no me dejaba en paz era: ¿había actuado por sonambulismo o ya estaba siendo poseída por algo? A partir de esa ocasión en que abrí una de las puertas al infierno, mi familia se vio maldecida. La misma sensación desagradable que se tuvo durante el velorio de mi tía envolvió a nuestra casa. Ahora, a menudo escuchaba voces que murmuraban en mi oído. Tenía el presentimiento de que había perturbado a una fuerza perversa y ahora estaba lista para cobrar. Por lo que, invadida por el terror, tan pronto como tuve la oportunidad, fui con el vinilo del álbum blanco hasta la tumba de mi tía. Parada frente a su tumba, traté de colocarlo enfrente de su lápida. Sin embargo, tan pronto como me incliné para hacerlo, vi que la portada ya no estaba más de un color blanco, pues ahora veía en ella una imagen de mi madre, muerta, con 3 cruces al revés, marcadas en el rostro. Y ante el retrato tan bizarro, dejé caer en vinilo. Entonces, descubrí que la portada no estaba en blanco por casualidad. Esta se mantenía así, para que fuéramos capaces de ver reflejado a nuestro infierno interior en caso de haber utilizado la llave oculta. Y de rodillas frente a la tumba de mi tía, me puse a suplicar por una salvación. Pero, en vez de encontrar paz, volví a sentir las mismas manos heladas apoyarse sobre mis hombros. Y al levantarme de forma repentina para abandonar el panteón, vi a una parvada de cuervos acercándose hacia mí con la intención de hacerme daño. Soltando graznidos desesperados, se acercaron más a mí, al punto de alcanzarme con sus picos y tratar de picotearme la cara. Mientras corría a la salida, me cubrí los ojos con mis brazos, pues sabía que estaban ansiosos por sacármelos. Después de tanto correr y gritar por ayuda, me pude refugiar en el interior de una iglesia cercana. Sin embargo, las voces y los sonidos de las bombas seguían en mi cabeza, repitiéndose con mayor intensidad. «Ya basta», grité, frente al altar con las cruces y las imágenes santas. Un segundo después, sonó mi celular, era el número de mi madre. Al contestar, recibí la noticia de que mi padre había caído del 9º piso de la oficina en la que trabajaba. Y según explicaron las personas cercanas, más que aventarse de ahí, fue como si algo lo hubiese empujado con fuerza. Algo que no era visible para la vista de los demás. El piso 9. El maldito número 9. Aquel fue el último día en que pude ver a mi padre con vida. La mayoría de sus huesos terminaron rotos y la hora de su fallecimiento fue a las 3 de la tarde. Nuestras vidas ya estaban inundadas en las lágrimas. Después de la muerte de mi padre, mi abuela Guadalupe vino hacia mí con una expresión llena de rabia. Ella me dijo: «Sé que no fue coincidencia que tu padre se cayera del 9º piso.
Ella estaba furiosa y me aseguró que, ahora en adelante, nuestras circunstancias solo empeorarían. La cadena de incidentes no se detenía. Que esta advertencia quede grabada para los curiosos y escépticos: las puertas del infierno no existen en un lugar físico, ya están aquí. Y una vez que se encuentra la forma de abrirlas, nunca más se pueden cerrar. Tras la muerte de mi padre, en la casa se empezaron a apreciar sombras con formas demoníacas. Se hacían notar a propósito. ¿Tú también las puedes ver?, preguntaba mi hermano. Estos demonios dicen que, entre más te resistas a verlos, más fuerte será el castigo, afirmó, con la mirada perdida. Algo en mi pequeño hermano de 11 años no era igual, pues en sus ojos veía el enfermizo deseo de cometer atrocidades. Y en cuanto a mí, todas las noches sentía a las mismas manos heladas sobre mis hombros. La pista de sonidos desagradables se reproducía en mi mente, y en punto de las 3:33 de la madrugada, un horrendo grito de dolor se escuchaba por toda la casa. No eran los gritos de una persona, sino un alarido proveniente del más allá. 3 voces que en conjunto parecían ser una. Y desesperada por tantas manifestaciones que atormentaban a mi familia, una noche decidí ponerme de rodillas durante la hora marcada y me puse a rezar el Padre Nuestro. Lamentablemente, esto solo hizo que las energías demoníacas se enfurecieran más. Estaba de rodillas, tratando de ser consistente en mis oraciones. De pronto, sentí un aroma fétido enfrente de mí. Abrí los ojos y pude ver a un ser grotesco, de ojos rojizos, larga sonrisa y un enorme par de cuernos. Salí corriendo de mi cuarto. Revolución 9 se continuaba reproduciendo en mi mente, sin detenerse. El infierno nos estaba doblegando. Y llorando en el piso de nuestra sala, alcancé a escuchar los gritos desesperados de mi madre, seguido de algunos golpes. En el instante en que quise subir por las escaleras, sentía las mismas manos heladas, ahora aferrándose a mis pies. No importaba cuánto peleaba por liberarme y correr de allí, estas me lo impedían. Y al mirar de reojo, distinguí que era la misma silueta de mi tía Consuelo la que no me permitía avanzar. Era ella quien había estado respirando cerca de mi cuello, y sus manos heladas, las encargadas de acorralarme. Aún sin lograr dar un paso hacia enfrente, mi mente me hizo llegar a una clase de conclusión inquietante. Las veces en que coloqué la pista al derecho y al revés, en medio de las 3 de la madrugada, no había sido por un impulso de sonambulismo. Fue el resultado de una posesión. «Necesito subir con mi madre», grité, y caí de frente contra el piso. Alrededor mío comencé a escuchar algunas risas distorsionadas, mientras tanto, comencé a rasguñar el piso para liberarme, sin conseguir nada. Pues, tenía mayor fuerza aquello que me jalaba de los pies. En el piso de arriba, escuché una voz grave, pronunciando una y otra vez el número 9. Y de algún modo u otro, logré librarme de las manos heladas que me sostenían. Subí corriendo por las escaleras en dirección al cuarto de mi madre, sitio de donde provenía la voz demoníaca. Al llegar a la puerta, encontré a mi hermano riendo de forma descontrolada. Yo no sé qué se encargó de tomarlo, pero, desde que lo vi, supe que eso de ahí ya no era mi hermano. Pues esta cosa que encarnaba en él comenzó a chasquear los dientes conforme me iba acercando. Pensé que saltaría sobre mí, mas solo se mantuvo mirando desde donde estaba, con una sonrisa enferma y ese constante chasqueo de dientes. Encima de la cama, el cuerpo de mi madre manchaba las sábanas de rojo. Y en su rostro se le fueron marcadas 3 cruces al revés. Era exactamente la misma imagen que en días anteriores alcancé a apreciar, estando en el panteón. Ahora me he quedado sin familia. Mis padres están muertos, y mi hermano en otro maldito manicomio, justo como le pasó a la tía Consuelo. Y a pesar de ello, creo que la peor parte ha recaído en mí. Pues,
Ya nadie de la familia desea hablarme, a diario escucho gritos en punto de las 3:33, he caído en una pobreza extrema y por si no fuera suficiente, sigo perdiendo la conciencia en diferentes momentos, lo que me hace creer que mi tía sigue estando cerca. Y lo que más me aterra es pensar que, un día de estos, un día realmente cercano, tomará control sobre mí, entonces, la maldición me azotará más fuerte que nunca. A donde quiera que voy, el número 9 me sigue y las sombras con cuernos se siguen manifestando. Yo me merecía esto y me lo merecía más que nadie. Por favor, no busques Revolución 9 en punto de las 3:33 de la madrugada. Señor de la agonía. Para una persona de mal, saber lo que ahora sé no causa ningún impacto. No obstante, para los fieles devotos de las imágenes sagradas, es mejor no escuchar lo que tengo que decir ahora. Pues durante décadas y siglos, la Iglesia nos ha engañado. Si bien no puedo decir que esto lo han hecho en todas, al menos sí puedo asegurar que, no todo lo que se nos ha mostrado como santo, lo es en verdad. Ellos nos hablan acerca del respeto a Dios, siendo que, a veces, son ellos mismos los que se mofan de nuestras creencias. Hoy vengo a hablar sobre una figura santa y enigmática, ubicada en Chile. Algunos lo llaman Cristo de Mayo, mientras que otros se refieren a este como, el Señor de la Agonía. De más joven, nunca fui un fanático religioso, a decir verdad, lo detestaba. Sin embargo, mi abuela Alicia era una mujer católica muy entregada y fiel a sus creencias y costumbres. Ella tenía un negocio de comida corrida, el cual siempre prosperaba. Y orgullosa de su buena racha, siempre hablaba con gracia sobre las mandas que le rendía al Señor de la Agonía. Acostumbrara a ofrecerle distintos tributos a cambio de la prosperidad económica. Cada año, camino a la procesión anual, esta nos contaba la historia de que hacía tan especial a aquel Cristo en la cruz. Y su historia iba más o menos así. Corría el año de 1647, cuando, una noche dominada por la desgracia, azotó a la ciudad de Santiago con un terremoto que destrozó todo a su alrededor. Las estructuras, así como la luz, se vinieron abajo. Cientos de personas fallecieron al instante, mientras que otras sufrieron de una lenta agonía, atrapados entre los escombros. Y de entre todo lo que acabó hecho pedazos, la figura del Cristo de Mayo se mantuvo intacta, a pesar de que la iglesia de San Agustín igual quedó hecha trizas. Al acercarse a esta, los padres y sacerdotes descubrieron que la corona de espinas que antes rodeaba su cabeza, ahora se encontraba alrededor de su cuello. Y sin importar los esfuerzos que hicieron por devolver la corona al lugar original, no consiguieron regresarla a su cabeza. Y desde entonces se ha confirmado que, cada año en que la figura no se saca de la iglesia para su procesión, terminan por suceder terribles desgracias en días posteriores. Principalmente, terremotos. Sus fieles católicos han conservado esta tradición de sacarlo con cada año, para evitar desgracias. Además, se le han atribuido muchos milagros, siempre que las personas se atreven a rendirle mandas. En lo personal, nunca me pareció noble ni de admirar la imagen de un Cristo que ocasiona desastres. ¿Y por qué iba a tenerle devoción a alguien que se hacía llamar Señor de la Agonía? Por muy santa que me presentaran a esa imagen, había algo en mí que me horrorizaba. Ese Cristo de la cruz era un ser malvado, y no se necesitaba ser un genio para saberlo. El pueblo estaba atemorizado, amenazado, y lo que era peor, no eran capaces de sospechar lo que nos ocultaban. Recuerdo la última procesión a la que asistí en compañía de mi hermano mayor y abuela. La recuerdo bien porque yo estaba furioso, pues, desde que salimos de la casa, mi hermano me estuvo haciendo burlas, solo porque confesé el miedo que sentía por el Señor de la Agonía. Entre un arrebato de coraje, tan pronto llegamos a la iglesia, miré a la figura de aquel Jesucristo, y en silencio le pedí que dejara a mi hermano sin vida.
Mi rabia fue tan grande que, en el pensamiento, le dije a esa imagen de Jesucristo: si tanto te haces llamar el Señor de la agonía, entonces haz de él lo que mejor sabes. Por lo que, terminada la procesión, fuimos a pasar el resto de la tarde en el negocio de mi abuela. Como era de esperarse, las peleas con mi hermano continuaron, así como mis deseos por verlo partir. Ahora, desde el punto en donde estoy, considero que aquellos anhelos fueron de lo más enfermos y retorcidos. Sin embargo, en aquel instante, no tuve la conciencia suficiente como para arrepentirme. Y en su lugar, en medio del enojo, me atreví a gritarle: ojalá te ahogues con la comida. Por desgracia, y casi como por obra de alguna fuerza superior, mi hermano empezó a atragantarse con la comida. Un hueso se le había atorado en la garganta. En las venas que se le marcaron en el rostro, pude ver el inmenso sufrimiento que experimentó en un corto tiempo. No pasaron ni siquiera 5 minutos desde el comienzo de su asfixia, y, sin embargo, pareció que, para él, cada segundo se sintió como si hubiese sido una hora. Supe que su muerte no fue obra de una casualidad, ni mucho menos un evento natural. Aquel suceso era la muestra del reciente actuar del Señor de la agonía. Y aunque no existía una manera en que mi abuela me pudiese culpar por la muerte de mi hermano, ella se mantuvo realmente molesta conmigo, al punto de no quererme hablar durante semanas enteras. Tanto ella como mis padres me señalaron por el hecho de no llorar, ni siquiera estando en medio del entierro de mi hermano. Y no es que yo no lamentara su partida, sino que, más bien, no era capaz de procesar lo que estaba pasando. En silencio y con la mirada perdida, me enfrentaba al mayor estado de negación. Luego de su partida, enfrenté cerca de 2 años llenos de malas noticias y eventos catastróficos en mi camino. Y por razones obvias, me negué a regresar a la iglesia y ver de frente a ese Cristo, al que desesperadamente le supliqué por una muerte. Sin embargo, luego de tantas malas vivencias, me sentí en la obligación de hacerle una visita al Señor de la agonía. Muy en el interior, tenía el presentimiento de que, si no me apresuraba a estar de nuevo frente a Él, entonces las cosas seguirían del mismo modo, o tal vez hasta peores. Caminando de nuevo por la entrada que me conducía a Él, pude ver a 2 hombres sentados en una de las bancas. No parecía haber nadie más. Ambos murmuraban y cada tanto se ponían a reír, como si en lugar de rezar se estuvieran contando chistes. «Oye, niño, ¿por qué vienes aquí? ¿No te ves muy contento?», me preguntó uno de ellos, en tono burlón. «He venido en busca de una respuesta», respondí. Casi como si ambos me hubiesen leído la mente, me preguntaron si había hecho alguna clase de trato con el Señor de la agonía. Sin tener nadie más con quien hablar del tema, les confesé lo que deseé 2 años atrás, y la forma tan precisa en que se me concedió. Ambos señores, de aspecto cínicos, me dijeron que, si tenía la suficiente maldad como para desearle la muerte a mi único hermano, entonces, estaba listo para entender cómo es que funcionaban las mandas hechas a aquella imagen de Jesucristo. ¿No te parece extraño que esta figura de Jesús lleve su corona alrededor del cuello, y no en su cabeza?, me preguntó uno de ellos. Y al responderle de forma afirmativa, éste se rió, y agregó: «Es porque esta imagen no es más que una burla, y hasta la fecha, la Iglesia no lo ha querido aceptar». Teniendo una plática larga con ambos hombres, se me dio a entender que aquel Señor de la agonía no era una imagen santa, sino una demoníaca. En la Biblia dice que Jesucristo curaba a enfermos y velaba por todos sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿por qué de la noche a la mañana debíamos de temerle a una figura y de ofrecerle sacrificios propios? Por supuesto, aquello que en verdad habitaba en el Señor de la agonía no pertenecía a la Iglesia y a pesar de ello recibía demasiada información. Al finalizar nuestra plática, los señores me aconsejaron que prestara mucha atención a mis sueños, pues en ellos encontraría la respuesta a qué es lo que ahora debía de dar a cambio.
Pero antes de marcharme, uno de los dos hombres me regaló una pequeña figura que replicaba a la imagen del Señor de la Agonía. Y sonriendo me dijeron que era mejor firmar pactos de forma consciente que ofrecer mandas e interpretarlas como un milagro. En las siguientes noches, puse atención a lo que soñaba. Por lo general, se me mostraban escenarios en los cuales le colocaba un altar o invitaba a la gente a ponerse de rodillas frente a este para rezar. La mayoría de las veces, esto lo hacía en el negocio de mi abuela. Por una temporada, me negué a llevar a cabo las cosas que soñaba, puesto que estaba consciente de que aquello significaba el entregarle a nuevos fieles, a pesar de saber que nada que tuviera que ver con él se trataba de algo santo. Y como un castigo a mi falta de acción en cuanto a sus peticiones, cada mañana despertaba con espinas enterradas en mi cuello. Y estas me las tenía que arrancar de frente al espejo, soportando un dolor intenso. El Señor de la Agonía me estaba castigando, de eso no cabía duda. Así que, fastidiado por el círculo de desgracia que no paraba, terminé por llevar a cabo aquello con lo que a diario soñaba. Frente al negocio de mi abuela Alicia, puse un altar dedicado al Cristo de Mayo, y siempre que alguien me preguntaba sobre él, me ponía a hablar maravillas, invitándolos a ser testigos de sus poderes y milagros. Sin esperarlo, al poco tiempo de haber colocado el altar, mi abuela comenzó a enfermar. Los diagnósticos eran imprecisos. Su mayor síntoma eran las fiebres altas y un vómito constante, el cual la dejaba en cama. Y sin importar la atención recibida, o los esfuerzos por mantenerla estable, ésta terminó agonizando en casa, aferrada a su imagen del Cristo de Mayo. Una vez que ésta falleció, su negocio se quedó a manos mías y de mis padres. Como si la muerte de mi abuela también hubiese sido obra de un sacrificio, nuestras ganancias derivadas de la cocina se triplicaron. El tiempo continuó con su curso, y yo me convertí en un descarado hijo de lo infernal. Miraba de reojo a aquello que se entregaban ciegamente a la iglesia, y muy en el interior, me veía a mí mismo como alguien superior, por saber la verdad. Hoy, a poco más de 10 años de haber suplicado por la muerte de un semejante, he vuelto a asistir a las procesiones del Señor de la Agonía. Solo que, ahora lo hago en compañía de otros hombres conocedores de la verdad. Somos una clase de culto encubierto. Vemos a la figura del Cristo de Mayo salir de su casa y aplaudimos y nos regocijamos, portando faltas coronas de espinas en nuestros cuellos. Ellos adoran a un Jesús, y nosotros, a un Satán. Terror nocturno. Desde una temprana edad, mi vida se vio invadida por experiencias que, para algunos, serían aterradoras. Pues, cuando tenía tan solo 7 años, solía quedarme en la granja de mis abuelos, y en esos momentos, mis sueños se tornaban pesadillas inquietantes. En ellos, un niño con una herida brutal en la cabeza me hablaba. Por lo que, despertaba de esos sueños con vívidas imágenes en mi mente, asegurando a mis abuelos que había visto a ese niño corriendo por la habitación y destellos de luz provenientes del sótano. Y aunque mis abuelos intentaban calmarme, achacando mis experiencias a una imaginación activa, la verdad era más siniestra. Pues a medida que crecía, mi madre decidió revelarme un secreto, con la esperanza de que no me asustara en exceso. Me contó que un niño había muerto en la propiedad de mis abuelos. Pero lo espeluznante es que su muerte había sido traumática, cayó de un caballo, y fue arrastrado varios metros, su pie quedó atrapado en las cuerdas y murió al estrellarse su cabeza contra una piedra en el suelo. Sin embargo, esta no fue la única experiencia inexplicable en mi vida. Pues a medida que envejecía, se volvía cada vez más desafiante para mí distinguir entre lo que podría ser considerado paranormal y lo que podría ser simplemente el fruto de mi imaginación activa. Las pesadillas se convirtieron en una presencia constante en mi vida, experimentando 2 o 3 de ellas casi a diario. En muchas ocasiones, mis padres tuvieron que dormir en mi habitación,
ya que mis terrores nocturnos me llevaban a llamar a su puerta avergonzado, pidiendo ayuda para pasar la noche. Sin embargo, lo más inquietante de todo esto es que, en ocasiones, esas experiencias no se quedaban en el mundo de los sueños. Pues tras despertar de algunas pesadillas, me sumía en una sensación de que algo más estaba presente en la casa, como si lo que había experimentado en mis sueños me persiguiera, llevando consigo un rastro de oscuridad que se infiltraba en mi vida cotidiana. Por lo que a lo largo de las oscuras noches empecé a desarrollar la inquietante creencia, ya fuera fruto de mi imaginación desbocada o experiencias verdaderas, de que cuando despertaba de una pesadilla y sentía la presencia en la casa, ellos también podían sentirme a mí. Y lo que resultaba aún más aterrador era mi percepción, casi sobrenatural, de su audición aguda, capaz de captar hasta el más mínimo de mis movimientos. En el silencio más absoluto, podía escuchar los crujidos procedentes de la cocina, tan tenues que solo un ser despierto y alerta sería capaz de percibirlos. Así que, me quedaba inmóvil, tratando de no emitir el más mínimo sonido, con la esperanza de escuchar más claramente lo que ocurría. Cada vez que me veía forzado a tragar, notaba que el movimiento en la planta baja cambiaba. En ocasiones, este movimiento parecía estar directamente relacionado con la cantidad de veces que tragaba. Suena ridículo, lo sé, pero cada vez que tragaba, escuché pasos que se acercaban a las escaleras. Naturalmente, esto me llenaba de terror, y fue así como llegué a correr hacia la puerta de mis padres todas las noches en busca de refugio. Afortunadamente, los pasos nunca llegaron a la parte superior de las escaleras, y con el tiempo, me acostumbré a este extraño ritual nocturno. Sin embargo, hubo una noche que marcó un punto de quiebre, una noche en la que mi percepción del terror se intensificó de una manera que ningún sueño anterior había logrado. Tenía aproximadamente 8 años en ese momento, y en el sueño me encontraba parado en la sala de estar de la casa de mis abuelos, junto a mi madre, mi hermana y mi padre. Mis abuelos brillaban por su ausencia, pero los 4 nos hallábamos en medio de una conversación, todos sonriendo con alegría por algo que se desvanecía en la bruma del sueño. Y justo cuando mi padre estaba a punto de decir algo, giró su rostro y miró con terror hacia el pasillo desde la sala de estar en la que nos encontrábamos. Su sonrisa se desvaneció de repente y su comportamiento cambió de una forma alarmante. Fue en ese instante que me percaté de lo lúgubre que estaba la casa y como el final del pasillo se desdibujaba en una oscuridad asfixiante. Mi padre quedó paralizado al final del pasillo, y la expresión de mi madre reflejaba una conclusión mental similar a la mía, que yo era inalcanzable. De repente, mi madre nos empujó frenéticamente, a mi hermana y a mí, hacia el sofá que se encontraba a unos metros detrás de nosotros. Nos entregó almohadas y, mientras nos hablaba, vi que mi padre comenzaba a caminar por el pasillo hacia la penumbra. Sujeta estas almohadas tan fuerte como puedas contra tu rostro y piensa en el chiste más divertido que recuerdes. No te las quites de los ojos, pase lo que pase. ¿Entiendes?, nos dijo con una intensidad que no se correspondía con su actitud anterior. Reconocí que estaba luchando por ocultar su propia angustia mientras nos transmitía una sensación de urgencia y gravedad. Y sin decir palabra, presioné la almohada contra mis ojos. El miedo empezaba a hincharse en mi estómago como un globo, y aunque sabía que algo iba terriblemente mal, no podía comprenderlo por completo. Escuché los pasos de mi madre alejándose suavemente de nosotros sobre la alfombra, en la misma dirección en la que mi padre había desaparecido. Empecé a vislumbrar figuras borrosas debido a la presión con la que mantenía los ojos cerrados. La débil presencia de mi hermana, sentada en el desgastado sofá a unos metros a mi derecha, me reconfortaba un poco, pero no bastaba para contrarrestar el inexplicable terror que me invadía como un frío y oscuro manto. Mi atención se desvió por completo cuando escuché una mínima conmoción al final del pasillo. No era un choque, un golpe ni siquiera un sonido tan definido como una conversación normal. Más bien,
Era un ruido sutil y escalofriante, como si alguien cortara algo con una cuchilla en silencio. El sonido, amortiguado por las comisuras de mis oídos doblados en la almohada gruesa, se me clavó en la mente. Pues, lo que ocurrió a continuación en mi sueño resultó incomprensible. Después de años de pesadillas, había desarrollado la habilidad de reconocer cuando estaba en una y, en consecuencia, podía controlar mis nervios al recordar que todo era falso. Sin embargo, en este sueño, esa familiar sensación de control desapareció. Un miedo paralizante me invadió, y a pesar de saber que estaba soñando, percibí que algo era diferente. Un pavor abrumador, una pesadez que nunca había sentido en ninguna de mis pesadillas anteriores, se apoderó de mí. Era algo que claramente estaba más allá de lo que había experimentado antes. Por lo que, tras escuchar ese extraño ruido, llegué a la conclusión en mi mente de que cuanto antes comprendiera lo que estaba ocurriendo, antes podría despertar. Así que, lentamente retiré la almohada que había estado presionando contra mi rostro para revelar la habitación. El sabor a cuero de la almohada aún persistía en mi boca. Mi primera percepción fue que mi hermana ya no estaba en el sofá a mi lado. Su almohada estaba allí, pero rota, con el relleno esparciéndose. En una pesadilla normal, habría esperado encontrar sangre en la almohada, pero esto estaba lejos de ser una pesadilla normal. La falta de sangre y la aparente atmósfera de horror me inquietaron aún más. Pues, nunca antes había experimentado una pesadilla que construyera suspenso de forma tan intencionada y me sentía atrapado en este aterrador sueño. La pesadilla se convirtió en una prisión ineludible, y mi mente consciente estaba atrapada, gritando desesperadamente por liberarse, luchando con tal violencia que parecía resonar, pero no podía despertar. En medio de ese tormento, pude percibir un ruido en el pasillo, pero no escuché a mi hermana, y no la sentí moverse desde su posición a unos metros de mí, lo que me atormentó aún más. El miedo y la confusión se entrelazaron en mi cabeza como una sirena ensordecedora, indistinguibles entre sí, ambos clamando que debía despertar. Recorrí la habitación desde donde mi padre había estado parado. A la izquierda se extendía el pasillo por el que había caminado, que desembocaba en la esquina de la sala de estar. Entonces, noté cómo la oscuridad abrumadora al final del pasillo comenzaba a filtrarse en el lugar donde me encontraba. Se adentró en la habitación, avanzando unos 3 metros desde donde estaba sentado en el sofá. Mi cuerpo se llenó de una sensación de plomo indescriptible, una abrumadora sensación de pánico, mientras buscaba una explicación sobre dónde habría ido mi familia. Cuando terminé mi escaneo, finalmente encontré lo que había estado acechando en la oscuridad, en la esquina de la sala de estar, oculto bajo capas de sombras. No podía ver su forma con claridad, ni tenía idea de su tamaño. Pues, lo único visible eran unos impresionantes ojos blancos y brillantes, y unos centímetros por debajo de ellos, una sonrisa blanca e inhumana que se destacaba de la oscuridad. La sonrisa consistía claramente en dientes humanos, pero eran el doble de largos que los de cualquier persona normal. Me miraba con malicia, una sonrisa directa e intencionada que se burlaba de mí desde el otro lado de la habitación. Había estado esperando a que mis ojos lo encontraran, y en ese momento mi corazón se hundió y el miedo me consumió por completo. Y cuando esa sonrisa se ensanchó, fui arrojado de nuevo a mi habitación. Finalmente, desperté. Durante ese breve instante, el alivio me invadió, pensando que el horror había llegado a su fin. Sin embargo, el susurro en la cocina rápidamente desvaneció ese sentimiento de alivio. Junto con el susurro, una sensación casi instantánea de que algo estaba en mi casa tomó control de mi mente. Así que, traté de calmarme, recordándome a mí mismo que había tenido cientos, tal vez miles de pesadillas en los últimos años, y que ya estaba acostumbrado. Pero, en el fondo, no lo estaba. Estaba aterrorizado. Pues, la presencia que se sentía en todas partes era infinitamente más abrumadora que cualquier otra que había experimentado antes.
pero la parte más aterradora fue darme cuenta de que me perseguía. Sentí cómo trepaba por las paredes de mi mente, escuchándome y burlándose de mí. Intenté no tragar, pero después de unos 20 minutos, fallé por primera vez. La hiperfocalización en no tragar hacía que fuera increíblemente difícil evitarlo. Notaba la sequedad de mi garganta, como si se estuviera hinchando con arena, y me sentía ahogado en mi propia saliva. Finalmente, siempre terminaba fallando. Mi objetivo no era pasar la noche sin tragar, pero más bien tragar solo unas cuantas veces para poder volver a dormir, antes de que lo que fuera que acechaba en mi casa llegara lo suficientemente cerca como para entrar en mi habitación. Nunca antes había permitido que nada entrara en mi santuario y traté de tranquilizarme con esa idea. Después de mi primer fracaso, tras tragar, la ligera conmoción en la planta baja de mi cocina se detuvo de inmediato y hubo un silencio doloroso durante unos segundos. Era como si el mundo entero estuviera esperando en silencio a que ocurriera algo siniestro. Sabía que no debía sentir alivio y después de unos inquietantes segundos de silencio, un ruido de pasos resonó escaleras abajo. Fue como si alguien estuviera corriendo desde la cocina hacia las escaleras con una velocidad y violencia que me helaron la sangre. El miedo se arrastró por mi piel y mi columna vertebral, y el pánico se apoderó de mí, dejándome paralizado por el terror. No podía moverme, y en mi mente, la imagen de esa sonrisa siniestra de la que había tenido visiones, se materializó de forma espeluznante en la escalera, señalándome con malévola satisfacción. Me tumbé en la cama, congelado, escuchando los pasos deteniéndose en el primer escalón. Sabía que había llegado a la escalera porque siempre emitía un característico chirrido de la vieja madera bajo la alfombra. Intenté recomponerme y cerré los ojos, desesperado por recitar la letra de una canción en mi cabeza, un truco que solía usar para conciliar el sueño más rápido y distraerme. Sin embargo, mi terror era tan abrumador que ese truco no funcionó. Incapaz de apartar la visión de esa sonrisa maldita de mi mente, y después de otros angustiosos 10 minutos, tragué saliva de nuevo, furioso conmigo mismo por haber fallado nuevamente. La casa quedó en silencio, a pesar de que apenas hubo ruido en los minutos anteriores. Lo que fuera que estaba en las escaleras permaneció inmóvil desde que terminó su carrera, y eso solo aumentó mi ansiedad. Luego, 3 segundos después, escuché un temblor en las escaleras, como si algo las hubiera golpeado. La madera de la barandilla temblaba, y los escalones chirriaban con cada avance. En ese momento, el miedo que sentía se convirtió en una náusea insoportable. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Por lo que, comencé a sentir una oleada de náusea que amenazaba con hacerme vomitar, o tal vez incluso desmayarme. En ese instante, deseé con desesperación la muerte como una forma de escapar del aterrador sentimiento que me invadía, pero una vez más, estaba atrapado en mi propia pesadilla, sin poder hacer nada para liberarme. Así que, con los pocos minutos que tenía antes de que mi cuerpo fallara y tragara saliva de nuevo, traté de evaluar mis opciones. Correr hacia la puerta de mis padres en el extremo opuesto del pasillo parecía una posibilidad, pero tenía que cruzar la parte superior de las escaleras para hacerlo, lo que la convertía en una opción peligrosa. Mi puerta estaba abierta y pensé en intentar cerrarla con llave y gritar pidiendo ayuda, pero desde la parte alta de las escaleras había una línea de visión directa hacia mi puerta, lo cual no podía ver debido a la disposición de mi cama en la esquina de la habitación. Además, la velocidad a la que se estaba moviendo esa cosa me hacía saber que me alcanzaría antes de que pudiera cerrar la puerta. Todas estas opciones parecían inútiles en medio de mi terror. Estaba inmovilizado, pegado a mi cama como si fuera parte de ella. Los minutos se arrastraban y me di cuenta de que estaba atrapado sin escapatoria. Realmente creí que mi muerte era inminente. No había a dónde huir, nada que hacer, y no pude volver a dormirme ni dejar de tragar saliva durante el resto de la noche. Así que,
luché con todas mis fuerzas, pero después de 25 minutos dolorosos, finalmente tragué mientras el resto de mi cuerpo se resistía, lo que resultó en un medio trago forzado. Entonces, un completo silencio se apoderó de la habitación y no escuché pasos durante unos minutos. En ese preciso momento, comencé a preguntarme si había sobrevivido y si, tal vez, esa entidad maligna se había retirado. Mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por la perturbadora sensación de que algo acechaba en la cercanía. Esta vez, opté por no entrar en mi habitación precipitadamente, pero sabía que estaba ahí. Había estado manteniendo los ojos fuertemente cerrados por el miedo, escuchando atentamente, y no había oído ningún paso en dirección a mi cuarto o su entrada. Sin embargo, estaba consciente de su proximidad, merodeando en algún lugar a pocos metros de mí, en todas partes a mi alrededor, burlándose de mí. Una vez más, deseé con desesperación la liberación de la muerte para escapar de ese abrumador terror que me rodeaba. Por lo que, inmovilizado, incapaz de moverme o incluso de abrir los ojos sin oír un susurro escalofriante, sabía que algo habitaba en mi armario al otro lado de la habitación. No sabía cómo lo sabía, pero sentía como si alguien hubiera implantado esa idea en mi mente de manera intencional. Al igual que cuando no podemos apartar la mirada de un accidente automovilístico, la lógica se desvanecía y la anticipación se apoderaba de mi mente. Finalmente, reuní el valor para abrir los ojos, tal como lo había hecho en el sueño hace una hora. Y allí, en la oscuridad infinita de mi armario, me encontré con el mismo par de ojos y la misma sonrisa retorcida que me miraban fijamente. La sonrisa se ensanchó de manera aterradora, pero esta vez no tenía a dónde huir. No podía despertarme como lo había hecho en mi sueño. En lugar de eso, me forcé a cerrar los ojos nuevamente, rezando a todos los dioses que pudieran existir para que me ofrecieran algún tipo de salvación frente a la mirada siniestra que me observaba, desde el otro lado de la habitación. Mientras yacía en la oscuridad, rodeado de sombras, con el armario frente a mí, y los ojos cerrados con toda la fuerza que pude reunir, una sensación de total impotencia se apoderó de mí. No había ruido ni movimiento en mi habitación, pero mientras mantenía los ojos cerrados, el temor me paralizaba por completo. En un instante, algo se inclinó sobre mi hombro derecho, y un aliento tembloroso y cálido se filtró en mi oreja. En el primer segundo de sentir ese aliento en mi oído, salí disparado de la cama, mis piernas se enredaron en las sábanas por un fugaz segundo antes de que las pateara con desesperación. Me negué a mirar hacia mi cama o el oscuro armario a mi izquierda. Y en lugar de eso, giré hacia la puerta y, propulsado por un terror inmenso, me lancé a correr. Corrí por el pasillo en dirección a la habitación de mis padres, gritando tan alto como pude. Llegué a su puerta y golpeé con furia hasta que la abrieron unos segundos después. Estaban petrificados, conscientes de que algo estaba terriblemente mal. Y como era de esperar, revisaron mi habitación con cautela, pero no encontraron nada. Aunque esa fue la primera vez que me encontré con esa aterradora sonrisa, ciertamente no fue la última. Pues, esa sonrisa me siguió durante los siguientes 6 años de mi vida. Apareciendo de manera impredecible cada tantas semanas o meses para arruinar una de mis noches y reavivar el miedo que sentía hacia ella. Mis pesadillas siempre comenzaban de la misma manera. Estaba rodeado de personas en las que confiaba, disfrutando de la felicidad y la diversión. Pero de repente, el estado de ánimo del sueño cambiaba drásticamente y la desesperación lo cubría todo. Las personas que amaba y en las que confiaba desaparecían misteriosamente y algo siempre indicaba que habían sido asesinadas. Al final de todo, oculta en algún lugar de mi visión, estaba esa siniestra sonrisa que me observaba desde la oscuridad. Este aterrador ciclo continuó durante un tiempo. Hasta que finalmente encontré alivio cuando nos mudamos a la ciudad, cuando tenía 14 años. Había ahorrado lo suficiente para comprar un encantador pug que me hacía compañía.
Rosy, mi nuevo compañero, solía dormir a los pies de mi cama y, desde la noche en que lo traje a casa, mis pesadillas se redujeron casi a la mitad. Por un tiempo, ya fuera debido a la mudanza o por un desgaste, tuve un periodo de algunos años en los que la siniestra entidad de la sonrisa no hizo acto de presencia. Así que, comencé a creer que me había librado de ella, aunque la certeza nunca llegó. Tomó un tiempo, pero eventualmente me di cuenta de que tal vez no me había liberado de su influencia. Esto ocurrió durante el último año de mi secundaria, cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo más cercano durante el último fin de semana antes de la graduación. Habían pasado años desde que tuve pesadillas con la sonrisa, y la idea de que pudiera reaparecer ni siquiera cruzó por mi mente. Pues de alguna manera, la entidad siniestra no volvió a aparecer en mis sueños, pero la extrañeza se desencadenó cuando Carlos, mi amigo más cercano, mencionó que había tenido la peor pesadilla de su vida la noche anterior mientras desayunábamos. Mi cuerpo se llenó de temor al escucharlo hablar de su sueño. Pues según Carlos, en su sueño, estaba en un parque de diversiones con su familia, pero luego todos desaparecieron. Buscando desesperadamente a su familia, encontró una montaña rusa con una sola persona en ella. La figura se agitaba con una espeluznante sonrisa en su rostro, y eso era lo único que podía ver desde su posición. Por lo que, intentando ocultar mi propio miedo, le respondí con un intento de consuelo. Sí, eso suena aterrador, dije, tratando de tranquilizarlo. Pero Carlos negó con la cabeza y continuó, más serio que nunca, y me dijo, no entiendes. Porque la parte aterradora fue cuando lo vi. Pues cuando me desperté, estaba allí. Su voz temblaba y su mirada estaba llena de terror, y no quería escuchar más detalles. Así que lo consolé, y tratando de convencerlo de que probablemente era su imaginación jugando con él, y que estaba bien. Carlos intentó recuperar su humor y rió nerviosamente. Pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. Pregunté qué quería decir con que no lo miraba, y mi temor se intensificó cuando reveló que me estaba observando, a mí. Mis nervios se encendieron y mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba vigilándome, observando mis movimientos. Pánico e incredulidad se apoderaron de mí mientras escuchaba la escalofriante descripción de cómo la sonrisa se ensanchaba cada vez que inhalaba y se reducía cuando exhalaba. En ese momento, mi confianza en la seguridad de su casa desapareció por completo. ¿Por qué no me había despertado? ¿Por qué no había hecho algo para alertarme? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras el miedo se apoderaba de la habitación. El miedo seguía envolviéndonos mientras la inquietante revelación de Carlos se hundía en nuestra realidad. Mis manos temblaban mientras dejaba el tazón de cereal en el fregadero. ¿Podía ser posible que la entidad siniestra que una vez me atormentó, ahora se hubiera dirigido hacia él? O tal vez nunca se había ido del todo, y solo estaba esperando en las sombras. Carlos y yo decidimos no quedarnos más tiempo en su casa. Así que salimos rápidamente y nunca volvimos a hablar del asunto. Pero la inquietud persistió, y cada sombra en la esquina de mi visión parecía contener esa espeluznante sonrisa. Sabía que, aunque había escapado temporalmente, algo siniestro nos acechaba a ambos. Los años pasaron, y mi vida tomó un curso normal en la ciudad. Mis pesadillas se hicieron menos frecuentes, y Rosy, mi fiel pug, seguía durmiendo a los pies de mi cama, proporcionándome un atisbo de seguridad. Pero la memoria de esa sonrisa nunca se desvaneció. Pues en las noches oscuras, en medio del silencio de la casa, a veces me despierto sobresaltado, sintiendo que algo se cierne sobre mí. Entonces, recuerdo a Carlos y su terrible experiencia, y me pregunto si la entidad siniestra aún se encuentra al acecho en las sombras, esperando a sonreír una vez más. La historia dejó cicatrices en mi mente, una cicatriz que me recuerda que el terror puede esconderse en los lugares más oscuros de la imaginación, esperando el momento adecuado para volver a la vida.
Y aunque trato de vivir una vida normal, sé que nunca estoy completamente a salvo de esa sonrisa que acecha en los rincones más oscuros de mi mente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.